Bienvenidos a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. Yo soy Jessica Castro y les pido que reaccionen, compartan y dejen sus comentarios. Voy a concentrarme en el tema que tiene que ver con los chamorros y un nuevo chamorro es lo que conviene para la presidencia de Nicaragua en caso de que se llegaran a conseguir esas garantías necesarias para llegar a un proceso electoral libre y transparente que sea confiable. Digo esto porque generalmente hago una especie de introducción con noticias actualizadas de Nicaragua, pero en este momento lo que más nos preocupa a todos los nicaragüenses es lo que va a pasar por el ambiente político que estamos viviendo en este momento, la coyuntura nacional en cuanto a lo que son los partidos políticos, la oposición y también la decepción que ha sido para la mayoría de los nicaragüenses no tener un norte fijado sobre cuál va a ser la ruta a seguir, ya que la estrategia que nos estuvieron vendiendo durante casi 3 años de las dos diferentes organizaciones, pues ha quedado en nada, ha quedado completamente en cero y entonces mucha gente ha perdido las esperanzas y por eso he decidido hacer este tema y voy a abordarlo desde el punto de vista histórico de lo que pasó en 1990 con el cambio de gobierno, la transición de la dictadura a la democracia con el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, porque la persona que recientemente está sonando más para llegar a ser esa potencial candidata presidencial sería la hija de la señora Violeta Chamorro, en este caso Cristiana Chamorro. La mayoría de las personas que siguen este programa, que saben la trayectoria que tengo, que mi posición siempre ha sido antisandinista, es decir, que no estoy de acuerdo con votar o llevar al poder a ninguna organización que provenga del sandinismo, que tenga simpatía con el sandinismo o haya estado ligado de alguna manera al sandinismo. ¿Por qué? Porque lo que Nicaragua necesita es sanearse, lo que Nicaragua necesita es limpiarse, es llegar a esa justicia que nunca han tenido las víctimas, es hacer justicia castigando a todos los que han delinquido, es hacer justicia limpiando el sistema para que podamos los nicaragüenses entablar demandas civiles en los juzgados que no estén parcializados por ningún partido político. Esa es la democracia que estamos buscando. No estamos buscando llegar a más de lo mismo, que solo se cambie la banda presidencial, pero que el sistema siga siendo el mismo. Ese ha sido el error que hemos cometido años con años, fraude tras fraude, y seguimos sin querer entender de que ya es momento de que el nicaragüense empiece a recapacitar y a pensar que no puede estarse dejando llevar por lo que te digan los medios de comunicación. No se puede estar dejando llevar por lo que te digan unos disque analistas que al final todo lo proyectan en una dirección porque tienen finalidades y están alineados a ciertos grupos. Entonces, ¿por qué no somos capaces de verlo desde la perspectiva de ciudadanos, de nicaragüenses que eternamente hemos sido afectados por este sistema? Y es ahí donde me quiero centrar. En las elecciones de 1990, la situación era muy distinta a la que estamos viviendo ahora. El país estaba viviendo un bloqueo económico, estaba viviendo una guerra civil, tenía a grupos de armados esperando los resultados electorales, que en caso de que no se cumplieran esos acuerdos, ellos iban a continuar con la lucha armada. Hoy en día eso no existe. Este ya es el segundo programa que hago respecto a esto. ¿Que se dio una unificación de 14 partidos? Sí, en aquel momento era necesario. Y esos 14 partidos estuvieron de acuerdo con la reforma electoral que garantizara el proceso libre en aquel momento. ¿Qué hay en este momento? Prácticamente Ortega los está descabezando a los partidos políticos, los está chantajeando a los partidos políticos, los tiene a toditos en sus manos, porque el día que digan que no están de acuerdo, y voy a hacer un énfasis en esto, vean la diferencia entre un partido y otro. C por L está
con miedo de que le quiten la personería jurídica a como le hicieron al PRD y a como le hicieron al Partido Conservador. En el caso del PRD, porque compite por el voto sandinista y el voto cristiano, y en el caso del Partido Conservador, porque dijo que no habían condiciones para elecciones, que se lo iban a pensar si participaban en el proceso electoral. El pecado del Partido Conservador es que esa posición deja mal a Ortega frente a la comunidad internacional y frente a la OEA, que aún no ha sido capaz de aplicarle la Carta Democrática, que es el desconocimiento de un Estado como democrático cuando tenemos una dictadura. En todo caso, la postura del señor del Partido Conservador es lo que la mayoría de los nicaragüenses hemos estado demandando. Si no hay condiciones para elecciones, no se presten al circo electoral. En 1990, la estrategia fue esa que claramente lo tiene definido la hija de doña Violeta, Cristiana Chamorro. Y ella ha dicho que su gobierno sería una radiografía de lo que fue el gobierno de su mamá. ¿Y qué hubo en el gobierno de su mamá? Para empezar, que de los 14 partidos, 8 de esos partidos no se presentaron a la toma de posesión, porque ya estaban los conflictos internos, porque Violeta decidió al dedazo a quienes quería en su gabinete, a quienes quería de diputado, a quienes quería de ministro, y nombró a su yerno Antonio Lacayo, el marido de Cristiana, como ministro de Gobernación. Obviamente eso generó mucho conflicto entre los otros grupos y otros partidos que no estaban contentos con la forma en que se decidieron las cosas dentro de la unión opositora y que no estaban de acuerdo tampoco con los tratados, acuerdos que estaban firmando con Daniel Ortega para que los dejara gobernar, porque Ortega seguía amenazando. Y eso es otra cosa. Violeta Chamorro tenía simpatía por el sandinismo y por la izquierda, porque venía del gobierno del 79, para los que no lo saben. La señora Violeta Barrios de Chamorro participó en la junta del gobierno del 79. Y los méritos que la llevaron a ser escogida como candidata de la UNO, número 1, era la simpatía por el apellido Chamorro. Escuchen bien esto. El apellido Chamorro heredado de su marido, que ella no es originalmente la portadora del apellido Chamorro, sino que es el apellido de casada. Ahí hay una gran diferencia de lo que era el marido y de lo que era esta señora. Aparte de eso, no tenía carácter político. Ella no era política, no tenía carrera política, no tenía méritos dentro de la política. Y lo siguiente es que era una mujer débil, dócil, manejable. Y los mismos que estuvieron participando en esa selección de los candidatos dijeron de que no necesitaban a un candidato que tuviera un discurso confrontativo, sino que lo que estaban buscando en el caso de ella era ese lado suave, ese lado maternal. Y ahí es donde quiero caer en el siguiente punto, que para mí es asqueante y me parece que es de mucha sinvergüenzada, aparte de las siguientes que vienen. Viene Jorge Ramos y le hace una entrevista a Cristiana Chamorro y le pregunta, ¿es verdad que cuando Ortega perdió, él lloró y que tu mamá lo consoló? Y ella le dijo, sí, eso es cierto, yo estaba ahí. Resulta que cuando Ortega se pone a llorar, mi mamá lo abraza y le dice, tranquilo papito, mi chiquito, tranquilo que esto se va a resolver. Vamos a ver. Papito y chiquito al criminal que tenía el país desbaratado con la guerra de los 80, que le robó con la Operación Berta a todos los nicaragüenses, que obligó a los muchachitos del servicio militar a ir de carne de cañón, que tenía a la Unión Soviética, a los rusos y a todos los guerrilleros del mundo metidos en Nicaragua asesinando nicaragüenses, a ese que fue capaz de fusilar a todo el que fuese opositor y que tuvo el coraje de decir con su propia voz que no quería un régimen sanguinario como el que estaban intentando imponer, similar al de Cuba. A ese papito y a ese chiquito se refieren
que provocaron el desastre en el que estaba Nicaragua en el 90 y que se vio obligado Ortega a dar elecciones libres y que fueron unas elecciones súper vigiladas, cosa que no tenemos en este momento, porque a través de la Constitución ha cambiado la ley completamente y acá está prohibida la observación internacional. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos creyendo que la historia se puede repetir en base a una historia que ya el contexto es completamente distinto? Que este hombre ha venido perfeccionando año con año las estrategias para fraude electoral, que tiene completamente acaparado todos los poderes del Estado. Y eso estamos hablando de la primera parte de lo que fue el gobierno de la Violeta Chamorro. Ahora, el descontento de las demás organizaciones, ¿en qué se tradujo? 8 no llegaron a la toma de posesión. Y en menos de un mes ya se habían desbaratado en bancadas que no permitieron que Violeta Chamorro tuviera el apoyo que se necesita dentro de la Asamblea Nacional, que es donde se toman las decisiones y donde se aprueban las leyes para poder cambiar lo que sea que se te ocurra querer cambiar, componer o arreglar dentro de este país. Y con todas esas fragmentaciones, esos roces, esos bochinches que se han tenido las dos organizaciones que atrevidamente muchos de estos supuestos analistas dicen las dos únicas corrientes de oposición legítima, cuando hay un montón de personas por fuera que están demandando que se hagan las cosas distintas, que se busque la manera de salir del régimen, que dejen de estar pensando en el juego politiquero y en sus intereses personales y que piensen en Nicaragua. Sin embargo, nos mandan a callar la boca. Hay un sinvergüenza que entró a mi muro a decirme que yo estaría mejor, seguramente que le tengo envidia a la Cristiana, por eso digo que es sandinista. Porque para mí Cristiana Chamorro es una sandinista como lo fue su mamá. Y cuando se ignoró ese pasado, en el 90, fue lo que terminó en lo que terminó. La señora esta pactando con Daniel Ortega, cohabitando y perdonando todos los crímenes cometidos por los sandinistas. Porque por simpatía, por ideología, no estaban pensando en que tenían que castigar al partido de gobierno, al Frente Sandinista, a los izquierdistas, a los comunistas, porque ellos piensan que se puede esto, para poder tener paz, para poder tener un desarrollo económico, hay que convivir con ellos, hay que pactar con ellos y hay que hablar con ellos, queramos o no queramos, y que tienen que estar ahí, cuando ellos no dudan en meterle un par de balazos en la frente, en el cuello, en el pecho a cualquier opositor. Los opositores como nosotros, que estamos peleando por cambios reales. Es un descaro lo que están proponiendo. Y por eso es que hay tanta resistencia dentro de Nicaragua para los que están afuera, con todo el perdón del mundo, para la gente que se sacrifica y que ha participado constantemente y que no ha abandonado esta lucha. Con el perdón de ellos, porque no voy a generalizar. Pero hay muchos que se acostumbraron a que podían vivir su vida tranquilos en el exilio y venir a vacacionar en tiempos de verano y en tiempos de Navidad. Y que estaba bien que Nicaragua siguiera como estaba. Que el alboroto que nosotros hicimos en el 2018 prácticamente lo que hizo fue ponerles de cabeza sus planes. Porque entonces ya no pudieron seguir entrando a Nicaragua a seguir tomando, a seguir bailando, a seguir comprando los vestidos típicos para modelarlos en las redes y miren qué gran nicaragüense soy porque tengo este vestido puesto encima. Y orgullo nacional, y esta es mi lucha por Nicaragua, tremenda farandulera subiendo y subiendo fotos a las redes. Muchos a eso se dedicaron y dicen que esa es su gran lucha. Y esa es la desesperación de volver a ese antes del 2018. A esa forma de vida, mientras acá nos estaban jodiendo con los precios de los combustibles, con el precio de la energía, con el precio del agua, con malos servicios de salud, con una terrible educación, y que desde el 2018 para acá quedó prohibido hacer cualquier comentario en contra del gobierno.
que ya no podés hablar con nadie ni andando por las calles, ni en buses, ni en ningún lugar público. Por el miedo a que cualquier sandinista, cualquier simpatizante te vaya a delatar y que la policía te quiera detener por eso. Es fácil para todos estos frescos decir, no, pues qué es lo que quieren, critican al uno, critican al otro, tienen opciones, decídanse ya por uno y que esto se arregle y nos vamos. No es así de fácil. Nosotros no estábamos llamando en las calles, no estábamos diciendo vámonos a elecciones, queremos candidato único, queremos unidad. Estábamos diciendo queremos a Ortega fuera del poder y que pague por los crímenes que ha cometido, que para ese entonces, antes de la marcha de las madres, los muertos no eran tanto. Antes de la represión, a los tranques, los muertos no eran tanto. Pero desde entonces estábamos exigiendo que se fueran por los crímenes que habían cometido en contra de los muchachos manifestantes. Para que unos sinvergüenzas vengan a decir, ustedes qué diablo quieren, que nadie les gusta, con nada se conforman. Una manada de sandinistas disidentes que se metieron a conformar lo que se llama coalición, esos terminaron representando la lucha de todos los que anduvimos peleando en la calle, con piedras y con morteros. Al final, después de tanto circo, los inhiben, les quitan el carro en el que se habían montado, que así le llamaron ellos. Y entonces, ¿qué? Nuestra lucha quedó en nada. El que pueda que se meta a cualquier partido chancho zancudo y que participe y que consiga lo que quiera conseguir, ya sea una diputación, ya sea un trabajito en algún ministerio. Y ahora voy al tema que le está causando sarpullidos y roncha a la mayoría de los mismos coalicioneros. ¿Quiénes son los que están promoviendo a candidata a presidente a la hija de doña Violeta, a Cristiana Chamorro? ¿Se han dado cuenta que la corriente del Maradiaga, del Mora, de Cerrato, de todos los que andan promoviendo al mismo Medardo Mairena, toditos se volcaron a apoyar y a defender a Cristiana Chamorro, la pobre víctima de los Ortega Murillo? El gran escándalo y el gran alboroto por el montaje que le están haciendo, lógico que le van a hacer cualquier montaje. Estamos claros de que hay ilegalidad, pero la ilegalidad no empieza con que inhiban a un partido político y le quiten la personería jurídica o que persigan a una supuesta candidata. La ilegalidad empieza desde el primer día que mataron personas, que encerraron personas, que quemaron niños, que los balearon, que tienen a la gente casa por cárcel a los excarcelados políticos, que no permitan la reunión para organizarse. Desde ahí empiezan las ilegalidades. ¿Y dónde está el gran horror de todos estos mismos medios denunciando ante la comunidad internacional que le presten atención a todo esto que está pasando en Nicaragua desde el 2018? Que se agudizó en 2018, pero que desde atrás, con la lucha de los campesinos de la ley canalera, desde atrás ya venía esta represión. Lo que pasa es que no lo habíamos vivido nosotros en las ciudades, pero de que ya existía, existía. Y que ya habían campesinos asesinados, también ya existían. Entonces, todos estos que ahora se asustan y pegan el grito al cielo porque les tocaron sus intereses. Porque mientras tuvieron ONG funcionando, moviendo millones y millones de dólares en donaciones, no decían esta boca es mía. Y justamente ese es el talón de Aquiles de toditos los MRS, las ONG, que les afectaron la manera de financiarse, inclusive esta campaña electoral. Por ahí tienen agarrada a Cristiana Chamorro. ¿Y por qué digo que es otra sandinista? Para los que no lo saben, esta señora hizo un viaje a Cuba, de donde regresó enamorada, y dijo a su regreso, porque están los artículos publicados, que la información está en el medio Trinchera de la Noticia, de que lo que se hablaba de Cuba eran difamaciones. Estamos hablando del 79. Que se estaba difamando a la dictadura cubana.
Más reciente, estuvo participando en Estados Unidos en 2019, si no me equivoco, en un foro de 40 años de sandinismo al lado de los cuadros históricos de los piñateros de la MRS, toditos asesinos. Al lado de Douglas Castro, hijo de un policía activo de la seguridad de la policía. Al lado de Lester Alemán, admirador del vago de Carlos Fonseca Amador, que dijo que cuando él quisiera seguir los pasos de Carlos Fonseca. Participando al lado de Yoconda Belli. O sea que siguen teniendo la misma afinidad, la misma corriente, la misma tendencia de izquierda. Y a mí me van a decir que esa es la persona más confiable para asumir las riendas del país. Que otra sandinista de cepa como lo es ella es la más ideal, la idónea, nada más por el maldito apellido, otra vez igual que pasó con la mamá. ¿Pero qué tiene el apellido? ¿Acaso es el apellido el que vale y no las capacidades? ¿Acaso no es lo que la persona proyecta, lo que piensa? ¿Qué tan buenos gobiernos han sido los de los chamorros para que digamos que la salvación de Nicaragua siguen siendo los chamorros? Cuando estamos viendo que en los 90 fallaron completamente al mandato del pueblo nicaragüense, que era que quería salir del sandinismo. Y que todo el problema que estamos teniendo hoy lo venimos arrastrando desde ese entonces, porque no hicieron lo que tenían que hacer, porque no arrestaron a los que tenían que arrestar, porque permitieron los asesinatos de opositores que estaban indefensos, que como siempre las cúpulas quedaron muy bien ubicadas, les callaron la boca con dinero, con propiedades, pero a los que jodieron en las montañas fueron ese montón de familias de desmovilizados que ni siquiera tuvieron el derecho a reinsertarse a la sociedad civil. No hubo justicia de ninguna manera. Los asesinaron en tiempos de paz y quedó en impunidad. Pero claro, era gente de allá de montaña adentro, que muchas veces nos dábamos cuenta días después que los habían masacrado. Y ahora, aún viéndolo, cómo estamos sometidos completamente con la bota en la cabeza, siguen apostando por un circo electoral cuando ya venimos de tantos fraudes seguidos uno tras otro. ¿Por qué creen ustedes que Ciudadanos por la Libertad, el partido C por L, no firmó ese acuerdo con el PRD? Número uno, porque lo tenían prohibido por Ortega, porque es una de las reglas para conservar la personería jurídica. Y número dos, porque allí está Sobalbarro, que es ex contra, y que fue parte de los acuerdos del 90, y que saben cómo actúan los izquierdosos, y que saben que venían a imponerle a la candidata de consenso entre todos ellos, que es la Chamorro. Ellos sabían que iban a querer imponérsela, porque desde las primeras declaraciones esta mujer vino alzada completamente, asegurando de que aquí nadie más podía ganar nada si no era ella. Bastó con que le quitaran la personería al PRD para que quedara en evidencia. Miguel Mora, desde 100% Noticias, ya ha dicho que si el C por L quiere demostrar que tiene voluntad, que abra la candidatura para Cristiana Chamorro, para la inscripción de Cristiana. Ya ni siquiera están hablando de ninguno de todos los que anduvieron de payasos, faranduleando, viajando. Ni siquiera hablan por ninguno de ellos, ahora hablan por la Cristiana. ¿En qué momento la Cristiana dejó de ser una simple aspirante a la presidencia y se convirtió en la candidata de consenso de la coalición? Justamente de la otra corriente sandinista. Ajá. Ahí lo tienen. Más claro no puede estar.
Hay un llamado que se ha estado haciendo, y es que las organizaciones de sociedad civil le están haciendo el llamado a estas organizaciones que la unidad que se necesita con urgencia es demandar más presión para crear esas condiciones que garanticen un proceso electoral y decidir si se puede participar. Eso incluye la reforma, derogar todo lo que ha sido la reforma electoral, que es una completa basura y una burla, y está hecho a medida del dictador. El desconocimiento en la comunidad internacional, la presión interna, que permitan la libertad de expresión, de organización, y que abran la posibilidad de que se cree un nuevo partido político, o que se conformen partidos políticos o alianzas políticas de acuerdo a la cantidad de gente que está esperando que el proceso sea lo más posible, lo más apegado a los estándares internacionales, a lo que es la democracia, a lo que es la Constitución, y que haya esa garantía que puedan propiciar el ambiente para que la gente se sienta en la confianza de poder votar. Pelear por ese negocio. Pelear por esas condiciones que nos permitan poder salir a ejercer el voto con la seguridad de que ese voto va a contar y que no lo van a tirar a la basura y que no se lo van a robar y que no van a matar a las personas una vez que se empiece a reclamar por el fraude. Sin embargo, hay operadores políticos que nos están atacando y dicen de que somos tontos, que somos absurdos, que somos ridículos, que si no tenemos propuestas, que entonces ¿cómo es posible que estemos haciendo este tipo de llamados? Hay que participar sí o sí. ¿Participar sí o sí? Vamos a ver. Si tenés a un matón apuntándote a la cabeza y te dice, si no haces lo que yo digo, te morís, entonces, ¿por qué me están exigiendo que acepte? Número uno, que es correcto que me están apuntando en la cabeza y que me estén coaccionando para que haga lo que digan. Y número dos, que digan que mi vida no importa, que es algo normal, que así son las cosas y que no hay que poner ningún tipo de resistencia. No, pues eso está de a verga. Esa es la posición que tienen. Y a mí me parece impresionante de que muchísima gente se esté dejando engañar. Se esté dejando engañar con el cuento de que, como ya se hizo en un momento en los 90, sin ponerse a analizar lo que pasó realmente en aquel entonces, que si realmente se cumplió lo que se prometió en aquel acuerdo que hicieron, que para gobernar la señora Chamorro tuvo, por un lado, negociar con los que se le volvieron oposición dentro de su misma unión opositora. Y por otro lado, lo que no le convenía a ellos lo negociaba con el Frente Sandinista, y así fue que pudo llevar hasta el final su gobierno. Que le tenía miedo a Ortega porque dice que lloraba cada vez que estaba entre los dos, se sentía como en un sándwich y sentía miedo y tenía que llamar a sus ministros y salir corriendo de ahí por la tensión que le generaba el estar en medio de estos hombres, porque sabía el grado de criminalidad que tenían encima. Y eso sin olvidar el detalle de que el pleito que se tenía Ortega para aquel entonces era que no despidieran masivamente a la cantidad de sandinistas que tenía metido dentro de las instituciones públicas. Aparte de eso, que le aprobaran la piñata. Aparte de eso, llegó un momento que la situación era tan tensa entre el gobierno de la Violeta y el gobierno de los hermanos Ortega. Perdón, el gobierno de la Violeta y la relación con los Ortegas del Frente Sandinista, en que llegó un momento en que le pusieron las llaves de la presidencia en las manos a Ortega. Y le dijeron, ¿sabes qué? Aquí te lo entrego. Vayan y miren los videos, vayan y documentense.
Las azonadas eran tan fuertes, los paros de transporte, los paros de trabajadores, el bloqueo de carreteras, gente con armas en esas barricadas recién el nuevo gobierno de la Violeta. Era tanto que le llegaron a poner la llave en las manos y le dijeron, Tomás, ya está, se te cargo vos de la presidencia, porque no nos estás dejando hacer nada. Y entonces él respondió, no, porque este problema lo tienen que resolver ustedes, porque sabía que eran incapaces de levantar la economía. Basándome en eso, de que eran incapaces, además que tenían que propiciar el cambio de gobierno, tenían que buscar cómo levantar la economía, tenían que garantizar un proceso de paz dentro del país. Ahora están en situaciones más o menos similares, no tanto como aquel entonces, porque tenían todo este tipo de presión, pero ahora sí que se volvieron capitalistas, que tienen negocios, que tienen inversiones de todo lo que han robado. Obviamente que las sanciones les están afectando todo ese tipo de negocios. No digo que los van a dejar en quiebra y que los van a debilitar y que por eso van a caer, no. Lo que quiero decir es que como empresarios, como inversionistas, ya aprendieron que mientras la situación sociopolítica dentro de Nicaragua no se resuelva, aquí no va a haber inversión extranjera, aquí no va a haber turismo, aquí no va a haber nada de lo que a ellos les interesa. Quieren que el pueblo se ahogue, que la gente se desespere a tal punto que acepte lo que sea que le ofrezcan, que acepte lo que sea que propongan. Y es ahí donde a mí me indigna y me molesta tanto. Número uno, escuchar a personas profesionales decir que nuestras ideas y que nuestras posturas son radicales y que no convienen para Nicaragua. Y número dos, que venga gente de a pie como yo y como usted a decirme que porque estoy criticando a esta supuesta candidata, cuando yo debería mejor callarme, asociarme y que posiblemente hasta termine con un puesto de trabajo bueno. Por esas posiciones tan mediocres y conformistas, por ese montón de vendidos y de oportunistas, es que nos va como nos va. Por eso es que no tenemos una oposición sólida. Porque a la primerita de cambio, a la primera oportunidad que tienen, se venden, no tienen conciencia, no les interesa más que sacar un provecho personal. Y esa es la oposición que hemos estado demandando. Que la gente que se ha mantenido firme, que se ha mantenido limpia, que no ha bajado la cabeza, que a pesar de haber estado presos, que a pesar de estar amenazados, siguen alzando la voz. Esa es la gente que vale la pena. No el cochino que se vende a la primera y que le tiemblan las piernas a la primera oportunidad que medio le ofrecen algo. Que esa es otra cosa. Que andan repartiendo cargos, puestos y todos con tal de conseguir el apoyo de la gente. Y no estamos hablando de gente que está pensando que en Nicaragua tiene que haber un cambio. No, estamos hablando de gente que ya fue parte del sandinismo. Gente que ya anduvo matando como veteranos de guerra. Gente que ya estuvo trabajando en las instituciones públicas, aún cuando estaban viendo la represión y la matancina. Yo me pregunto, ¿dónde está la gente decente? ¿De dónde van a salir? ¿Dónde están? ¿Por qué no se ven? Ya estamos hartos de tanto hablar, cuando aquí lo que se necesitan son acciones. Y esa sigue siendo mi postura y va a seguir siendo de aquí en adelante, de que la palabrería acá ya sobra. Todo lo que se tenía que decir ya se dijo. Todo lo que se tenía que expresar, el de a pie, el pobre, el trabajador, el que trabaja día a día para ganarse el pan del día, como dicen, al coyol quebrado y al coyol comido, ya está harto, cansado. No hay propuesta, no hay un plan, no hay nada. Simplemente, ¿cuántos diputados me van a corresponder? ¿En qué casilla vamos a correr? ¿Quién es el preferido de todos? Manuel Morales
Él es la persona que me dijo que yo estaría mejor en siguiendo la corriente, que a lo mejor hasta conseguiría un puesto de trabajo. Está conectado. Gracias por haberse conectado, Manuel Morales. Escuchen lo que dice. No importa el apellido, lo que interesa es que alguien arrastre a la simpatía de la mayoría. Solo así podremos sacar a Ortega, sea quien sea. Es lo que he estado explicando todo este tiempo. ¿Cómo que sea quien sea? Alguien que está proponiendo la salida digna, alguien que está proponiendo impunidad, alguien que le preocupa más qué necesita Ortega, olvidándose de las necesidades, de la urgencia que tenemos como pueblo, los que estamos siendo pisoteados, los que estamos siendo malmatados, los que estamos siendo encerrados, los que están siendo torturados. ¿A quién le preocupó la dignidad de todas las personas que fueron violadas cuando fueron detenidas en 2018? ¿Quién habló de la dignidad de todas las muchachitas, todas las jovencitas que han violado y matado? Los delincuentes que Ortega ha liberado. ¿A quién le ha preocupado la dignidad de todos los lisiados que están parapléjicos? ¿A quién le ha preocupado la dignidad de las madres que sufren la burla de los mismos sapos cuando postean las fotos de sus hijos asesinados? ¿No es esa la dignidad que debería de estar, de la que debería estar hablando y promoviendo una persona que tenga, como dice ella misma, el arrastre, la simpatía, el poder mediático? Ustedes saben lo importante que sería en este momento, lo crucial que sería y determinante que sería, con toda la atención que ha tenido esta señora con el caso montado, según ella, de lavado de dinero, que en vez de salir a decir, sigo siendo candidata, aún no estoy inhibida, dijera, vean comunidad internacional cómo actúa este régimen. Con estas condiciones no pueden haber elecciones. Y como yo soy una persona digna, y como soy influyente, y como sé que me van a escuchar, les digo que no hay condiciones para elecciones y que vengan todas las presiones posibles para poder salir de este dictador. Esa sería la postura digna y la postura correcta de alguien tan influyente como lo es esta señora. Pero ella es incapaz de pronunciarse por las sanciones, porque sería un motivo de inhibición también. Y entonces, ¿cómo es posible que me estén diciendo, hablándome de arrastre de simpatía, mejor que cualquier otra cosa, si no está peleando ni defendiendo los intereses del pueblo, del país, de la nación, de la mayoría? Cuando lo único que le preocupa es que pueda llegar a pensar la élite, la cúpula, los empresarios que son capaces de financiarle una campaña electoral. Y ese es el problema que tenemos los nicaragüenses. Que no elegimos, no votamos por un plan de gobierno, por un plan de nación. Elegimos por simpatía, por apellido, por cara, porque la miro más seguido en la televisión. No por lo que traiga de propuesta, no por lo que traiga en la cabeza, porque si te pones a ver lo que traen en la cabeza, traen más sandinismo, traen más injusticia, traen la sobrevivencia del modelo entre los empresarios y el del gran capital y la asociación con cualquier gobernante, porque para eso fue diseñado. Esté quien esté en el poder, seguir teniendo los privilegios que tienen, las cuotas de poder que tienen, las exoneraciones de impuestos que tienen, y sobre todo, que los empresarios pueden explotar la mano trabajadora nicaragüense y que no hay nadie que pueda hacer nada para proteger al trabajador. Ya para terminar, quiero hacerles la siguiente reflexión.
Cuando la gente salió a votar en 1990, fue porque quería terminar con la guerra, quería de regreso a los que todavía permanecían dentro del servicio militar obligatorio. Estaban deseando pacificar el país y que la economía progresara. Sin embargo, el objetivo no se logró. Porque la base, la raíz del sandinismo, que son las Fuerzas Armadas, las dejaron intactas. Prometieron de que los iban a institucionalizar y que los iban a profesionalizar. Hasta en eso fallaron. Porque en el 2018, todos esos asesinos de esas Fuerzas Armadas públicas andaban identificados con su bandera roja y negra, gritando "Viva Daniel". Las históricas traiciones que le han hecho al pueblo nicaragüense son el resultado, la muerte de tantos muchachos en el 2018.